tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy tenemos la cena del Señor. Vamos a celebrar todos en unidad de espíritu. Vamos a hacer una recordación de lo que fue la cena del Señor, ese último momento en el que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos aquí en este mundo. Iba camino al Calvario a sufrir la muerte de cruz por ti y por mí. Ese es el propósito de Dios para el mundo, para cada uno de nosotros, porque Él nos ha amado con amor eterno. Y nosotros tenemos que tener muy claro cuál fue el propósito de Dios en entregar a su Hijo, a su único Hijo, para que muriese una cruz tan horrible, en una cruz tan horrible, una muerte ignominiosa, y la sufrió por ti y la sufrió por mí, porque nos amaba y entregó a su Hijo. Hoy vamos a recordarlo en este momento, en esta preciosa mañana que el Señor nos permite vivir, y vamos a darle gracias a Él. Démosle gracias a Dios, recordándole, alabando su nombre y bendiciéndole. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por ese amor eterno para con nosotros. El haber dado a tu Hijo precioso para redimir nuestros pecados. Gracias, Dios. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo
de ti, Jesús, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Nuestra vida eres tú, Señor Jesús. Sé el centro, Señor, de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio tuyo. Allí en la cruz del Calvario, diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Toda gloria y toda honra sean para ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. La gloria sea siempre para Él. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Qué bueno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hoy es un día muy especial. Y es un día especial por una razón muy sencilla. Porque este es el día que hizo el Señor. Entonces, como es el día que hizo el Señor, hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y ricamente.
Antes de entrar en materia, quiero expresar mis agradecimientos a todas aquellas personas, amigos, que se acordaron de mi aniversario, de mi cumpleaños, y nos acompañaron con sus oraciones, nos escribieron, en fin. Gracias. Qué bueno cuando los amigos se acuerdan de uno. Qué bueno, maravilloso. Muchas gracias a todos. Al finalizar oramos también por unas personas, amigos, mi pastor José Satirio dos Santos, que también cumple años el mismo día que yo cumplimos los mismos años. Nacimos el mismo día, el mismo año. Y aquí estamos. Los años no pasan, los años le pasan a otros, a nosotros no. Hay el pastor William Otálvaro también, de quien tengo un gratísimo recuerdo, porque él fue uno de mis maestros iniciándome en el ministerio. Fue un maestro y es un maestro excelente. Bueno, y yo le doy gracias a todos ustedes, aquellos que se acordaron y me llamaron a felicitarme o me enviaron algún mensaje. Y yo quiero que al final oremos también por la iglesia de Chiquinquirá. Estuvimos la semana pasada, una iglesia preciosa que el Señor ha abierto allí en esa ciudad. Ya había empezado, pero estaban en un local muy pequeñito y no, la iglesia del Señor crece. Entonces hay que estar siempre adelante. Vamos creciendo, vamos ampliando el lugar. En fin, Dios les bendiga allí en Chiquinquirá. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Es una palabra, de pronto es un poco largo lo que voy a enseñar, pero yo quiero que caminemos un poquito rápido. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, pues a mí yo considero que es muy interesante, porque es un tema que tiene que ver con nuestra vida como creyentes, como cristianos, y que debemos entender lo que significa para poder caminar con firmeza, dar pasos firmes, pasos certeros en nuestra vida como cristianos. Vamos a hablar de la iniquidad, raíces de iniquidad, la llama la palabra. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Éxodo 34, 7. Dice así: que guarda misericordia, está hablando del Señor, a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esa palabrita, iniquidad, vamos a definirla para saber exactamente de lo que estamos hablando. Iniquidad, vamos al diccionario y dice, es un apartarse de lo que es equitativo y correcto. Sí, más o menos creo que podemos entender. La iniquidad es un apartarse de lo que es correcto, de lo que es equitativo, de lo que es justo. Vamos al libro de Malaquías. Malaquías 2:6. Malaquías 2:6. Vamos poco a poco explicando la palabra, pero es muy importante que nosotros sepamos lo que es la iniquidad, qué significa, por qué debemos evitarla. Porque vamos a descubrir que lo que trasciende en el tiempo es la iniquidad. Y sobre todo que trasciende para la casa, para la familia, para los hijos. Cuidado, cuidado. Malaquías
2:6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esa palabrita está a través de la Escritura, en muchos lugares está esa palabrita. Y en el Antiguo Testamento se habla de la iniquidad como una, ¿cómo pudiéramos decir? Como una condición interna del corazón del hombre. Algo, una forma de ser, una forma de actuar del ser humano que está dentro de su corazón. Vamos a ir viendo algunos versículos para poder confirmar todo lo que vayamos explicando. Entonces, Salmos 58, 2. Dice así: al contrario, con la mente traman injusticia, y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Ahí vamos ya descubriendo primero lo que significa la palabra, y segundo, cómo esa palabrita, esa condición espiritual del ser humano trasciende. No se queda solamente con nosotros, hay pecados que se quedan con nosotros. Bueno, el día que fallecemos, aquel que fallece en pecado, pues muchos de los pecados van a la tumba con la persona y se desaparecen. Y bueno, pero la iniquidad tiene la característica de que trasciende en el tiempo, puede pasar del padre de familia a toda su descendencia, y de esa descendencia ir a otras descendencias, hasta la tercera, cuarta y en algunos casos hasta la quinta generación. En el Nuevo Testamento se habla digamos, de el hombre pecador como un instrumento de la iniquidad. Romanos 6:12. Espero hacerme entender hoy, porque es un tema que debemos conocer y de pronto no es como tan fácil explicarlo, pero bueno, trataremos de explicar, y ahí queda la grabación, si alguno quiere volver sobre ella, hasta que la podamos entender todos. Dice, estamos en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos malsanos, ni dispongan sus miembros para ser instrumento de iniquidad para el pecado, sino dispónganse ante Dios como humanos que están vivos entre los muertos, y sean sus miembros, todo nuestro cuerpo, instrumento para la justicia de Dios. El marco de referencia para nuestras normas sociales, morales y de conducta no puede o no deben estar basadas y fundamentadas en la educación que la sociedad nos va dando. En eso tenemos que estar muy claro, muy claro, muy claro. El marco de referencia para todas nuestras normas sociales de conducta no pueden estar enmarcadas en la educación que recibimos de la sociedad. No. Tienen que fundamentarse todas las enseñanzas para nuestra vida en la ética que nos enseña el Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Para no irnos al Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Con esos 4 evangelios tenemos enseñanzas por montones para enseñarles a nuestros hijos. Porque mire, todo lo que imita al Señor Jesús en pensamiento, en actitudes, en acción,
todo lo que Él hizo, todo es bueno. Así debemos nosotros comportarnos y no hacer todo lo que el Señor Jesús no haría o lo que Él no hizo. Ese es el ejemplo más cercano que nosotros podamos tener. Entonces, debemos fundamentar la enseñanza a nuestra vida, a nuestros hijos, en la ética del Señor Jesús. Él nos enseñó ética. La ética es un asunto que tiene que ver con la relación con los demás seres humanos. Claro que sí. Y en la palabra del Señor Jesús lo podemos nosotros aprender. Vamos a definir la palabrita. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Exactamente, ¿qué es? Vamos al latín. Esa palabra viene del latín. Iniquitas, del latín, que significa injusto, que significa maldad, injusticia grande, grande. ¿Y cómo se manifiesta esa iniquidad en la vida de los seres humanos, en todos los seres humanos? En la tendencia al pecado. Imitación de lo malo. Ahí se ve la tendencia. Esa es la iniquidad. Aquello que nos va a llevar a nosotros a hacer cosas que no debemos hacer. Esa es la iniquidad. Es, ¿cómo podríamos definirla? También como una especie de influencia en nuestra vida. Algo que influye. Y hablábamos al principio de que esa iniquidad va a través de los tiempos, en las generaciones, de generación en generación. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, confesamos nuestro pecado, le pedimos perdón al Señor por nuestro pecado, a partir de ese momento se corta ese caminar en la iniquidad. A partir de ese momento. Entonces, aquí la pregunta que cabría, bueno, definamos que es una tendencia al pecado, la iniquidad, es una inclinación a lo malo, es una influencia en nuestra vida, la atracción por lo incorrecto. ¿Y cómo se produce esa iniquidad en nosotros? ¿Cómo se produce? Muy sencillamente por los malos deseos y los malos pensamientos. Ese es el inicio, el fundamento para que empiecen a producirse en nosotros las iniquidades. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestra conducta, es un patrón de conducta repetitivo. Aquel que roba, que anda es pendiente de ver cómo le quita al otro, en fin, o aquel que engaña a su esposa, a su esposo, aquel que miente permanentemente. Esa conducta repetitiva nos está mostrando a nosotros que en la vida de esa persona hay iniquidad. Y lógicamente, en hacer todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor, de lo que no le agrada al Señor. Y ese pecado repetitivo, permanente, la iniquidad, ese pecado, la iniquidad, va en detrimento de nuestra propia vida. Y en detrimento de nuestra vida en general, de nuestra vida física, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida emocional, va en detrimento de nuestra propia vida. Por eso tenemos que hablar de ella y tenemos que descubrirla. Si hay en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Y cuando hablo de familia es porque, sin lugar a dudas, la iniquidad se hereda, pasa de generación en generación. La palabra habla hasta la tercera y cuarta generación.
Y si no descubrimos y le ponemos una talanquera, como dicen algunas personas, no le ponemos tranca, eso va a seguir. Viene de nuestros tatarabuelos, a los abuelos, al papá, a los hijos que fuimos nosotros, y si no la cortamos esa iniquidad, pasará a nuestros hijos, y de los hijos a nuestros nietos, de los nietos a los bisnietos, en fin. Por eso es tan importante conocerlo. Hay familias que tienen unas formas de relacionarse que no son las correctas. Por eso, mire, hago un paréntesis, es tan importante enseñarle a nuestros hijos, cuando están jóvenes, y ya jovencitos de 14, 15, 16 años, porque ya ellos empiezan a buscar a la persona con la que van a compartir la vida, porque es lo normal, está bien, eso está muy bien, pero que ellos tienen que aprender a buscar en las familias, porque la forma de comportamiento, de actuar, de caminar de una familia, eso se aprende. El jovencito o la jovencita aprenden de sus padres. Y si el jovencito viene de una casa, pongamos un ejemplo, si el joven viene de una casa, el varón, donde el padre golpea a la madre, por ejemplo, por decir algo, entonces él vio que su papá lo hizo, y si mi papá lo hizo, eso quiere decir que yo también lo puedo hacer. O sea, estoy implícitamente autorizado también para golpear a quien va a ser mi esposa. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Mire, yo soy uno que pues reconozco las cosas buenas que el Señor me ha dado permanentemente. Con mi esposa pues ya llevamos 53 años de casados, de matrimonio. Pues hemos tenido dificultades, lógicamente, sobre todo al principio, el ajuste, la economía, tantas cosas por las que pasamos. Pero lo importante que yo quiero señalar es, bueno, ¿quién era ella? ¿O quién es mi esposa? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? Mi suegro era un hombre muy especial. Yo le tenía admiración. Era un lector impresionante. Leía mucho, tenía una biblioteca inmensa. Tenía muchos libros y libros valiosos que cuando él murió, bueno, se desaparecieron, no supimos, se regalaron, algo así. Era un hombre, un buen lector. Era un hombre serio, trabajador, cuidador de sus hijos, de su casa, de su esposa, amante de su esposa. Y ella, ¿cómo era ella? Una mujer de la casa, una mujer que todo estaba puesto en su lugar, todo era bien puesto, todo aseadito, y ella vivía pendiente de que si alguien llegó de la calle con los pies embarrados porque llovió, ella estaba lista con el traperito a ir a limpiar, en fin. Entonces, toda esa forma de ser, esas actitudes frente a cada circunstancia, la forma de tomar una acción frente a una circunstancia, los hijos, tuvieron 3 hijos, lo vieron. Y podemos decir, son personas excelentes. Un hermano de mi esposa, mi cuñado, es un hombre respetuoso, es un hombre muy serio en sus cosas, es un gran empresario. La otra hermana una hermana de mi esposa vive en España, una mujer quedó viuda hace poco, pero una mujer entregada a su casa, en fin, y mi esposa igual. Entonces uno dice, no, es que yo corrí con buena suerte, me encontré una gran mujer. No, eso no es buena suerte. Eso es ver cómo es la casa, la familia. Por eso es tan importante el noviazgo. Y por eso en el noviazgo es tan importante que las familias se conozcan. Es muy importante, eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Entonces,
Igual, en mi casa, yo doy el testimonio siempre. Mi padre fue un hombre correcto, un hombre vertical en sus cosas, un hombre respetuoso de las personas, un hombre honrado a morir y en fin, un empresario y un hombre amoroso de mi madre. Entonces, mi esposa viene de ese hogar y yo vengo de este otro hogar y nos juntamos. Sí, que tenemos problemas, hemos tenido problemas, discutimos a veces por algunas cosas, pero siempre nos volvemos a encontrar. Y caminamos los dos en respeto mutuo, en amor mutuo. ¿Por qué? Ay, no, es que somos, como dije, afortunados. No. Ella viene de una casa muy bien constituida, donde aprendió lo que significa ser una esposa, amante de su esposo, cuidadora de la casa, y yo vengo de otra casa igual. Mi padre fue un hombre trabajador, era amoroso de mi madre. Él veía a mi madre con una fascinación. Entonces, es ahí donde se aprende. Por eso es importante para cuando el hijo está llegando o la hija están llegando ya a una edad, jovencitos de 15, 16, 17 años, que ya empiezan a mirar las personas del sexo opuesto, que ellos empiecen a mirar la familia. No es que solamente, porque yo le enseño a las personas, a los muchachos, le digo, mire, cuando uno se va a casar, uno se casa no solo con la persona que se va a ir conmigo, ¿no? Uno se casa con toda la familia, con toda la familia. Enséñale eso a su hijo, a tu hijo. El día que uno se va a casar, uno no se casa solo con la persona, uno se casa con toda la familia. Porque en algún momento así nos vayamos a vivir al Polo Norte, o a Grecia, o a la India, no sé a dónde, en algún momento en las vueltas que da la vida nos vamos a encontrar con la familia. Entonces, si es una familia disfuncional, mi familia o la familia de la novia, de la esposa, pues vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Primero por lo que aprendimos en la casa y segundo por la influencia que pueda tener la familia en el momento de nuestra vida matrimonial. Por eso es importante, la familia es muy importante y hay que enseñarle a nuestros hijos que la jovencita me llamó la atención, me gustó porque es muy linda y canta bonita. Perfecto, eso está muy bien. Pero entonces ahora conózcala. Cómo se llama, que dónde vive, en qué hace, dónde estudia, o si trabaja, y quién es el papá, quién es la mamá. Y en algún momento, cuando se formalice un noviazgo, que decidan los dos caminar en un noviazgo, bueno, vamos a conocer las familias. Entonces yo la llevo y la presento ante mi padre y ante mi madre para que ella los conozca, porque en el caminar van a ir con nosotros. Alguien dirá, no, pues que yo no me voy a casar con mi suegra, ni con mi suegro, ni con mis cuñados. No. Error. Uno se casa con toda la familia, hasta con el gato, hasta con el perro de la casa. Se casa uno. Entonces hay que saber escoger, hay que saber mirar. Cuidado, no quiere decir que es que, bueno, vamos a encontrar familias perfectas. No, pero por lo menos conocer gran parte del trato de la pareja en la casa de mi novia o de la casa del novio. Hay que conocerla porque, pongo un ejemplo, si tú, jovencita, tú niña, mujer, llegas a saber que en la casa de tu novio, tu suegro golpea a tu suegra. Las probabilidades de que el novio que tienes el día que se casen en algún momento te va a golpear son muy altas. Son altas. Entonces, cuidado, eso hay que enseñarlo a nuestros hijos. Hay que enseñárselo a ellos. Entonces, estamos hablando de iniquidad, algo que viene de generación en generación, se hereda. Las iniquidades se heredan, se transfieren hasta la tercera y cuarta generación, y yo diría que en algunos casos casi hasta la séptima, octava y décima generación. No se cortan, y eso hay que, si se descubre
hay que cortar. Debemos hacer examen de conciencia en algunos momentos. De cómo era mi casa. En mi casa mi abuelo era enamorado, adúltero. Ora por eso y ponlo en las manos del Señor. Que ese pecado que traía mi abuelo se muera definitivamente y no entre en nuestra vida matrimonial. Espero estarme haciendo entender. Cuando nosotros llegamos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor, todo eso queda cortado. Todo eso se corta, ya no hay ese tipo de llamémoslo, de pecados o ese tipo de demonios, ya no nos van a afectar. Cortamos con toda iniquidad. Pueden quedar tendencias, pero eso con el tiempo se va acabando. Por eso es importante. Mire, la iniquidad o ese pecado que trasciende en el tiempo llega de dos formas a nuestra vida. Una forma, aquella que viaja a través de las generaciones por el pecado de los antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Esa es una forma de que esa tendencia al pecado, la iniquidad, viaja a través de las generaciones. Y lo más interesante, bueno, digo yo, considero interesante, es que cuando uno recibe a una persona para darle un consejo y uno empieza a preguntarle por la casa, la familia, uno nota que hay cosas que se repiten, vuelven. Entonces hay unas iniquidades o unas maldiciones, cierto tipo de pecado que trasciende, viaja a través de las generaciones por el pecado de nuestros antepasados, de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, de los abuelos y de nuestros padres. Y si nosotros no cortamos eso viaja, sigue para nuestros hijos y luego para nuestros nietos y ahí va. Tendencias. Y son de mucho tipo. No solamente hablamos de tendencias de pronto, porque el pecado, por ejemplo, el pecado del adulterio, puede viajar, claro. No, pero hay muchos otros. La violencia. Hay familias donde son violentos. Las expresiones de discusión son violentas. Entonces, eso trasciende. Va pasando del tatarabuelo al bisabuelo, del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá, a nuestro papá, de nuestro papá pasa a nosotros, de nosotros. Y eso no es un juego. Eso no es un juego. Aprendemos en las casas, aprendemos. Entonces hay una iniquidad que viaja a través de las generaciones por el pecado de nuestros antepasados. Éxodo 25, acompáñenme, Éxodo 25. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es una forma de iniquidad. Aborrecer al Señor. No, eso aquí en mi casa, eso de religión, eso de cristianismo, eso de protestantismo, no, eso aquí no, aquí somos ateos. Hay gente que habla así y el niño oye, entonces yo seré ateo. Si mi padre es ateo, yo seré ateo. Y va, ahí va. Y dice que el Señor es fuerte, el Señor es celoso, el Señor nos cela a nosotros, porque el Señor nos ama con amor eterno. Entonces, dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí habla de los que lo aborrecen, pero de los quienes hemos aceptado al Señor, eso se corta. Eso llegó hasta ahí llegó, hasta el día que nosotros abrimos el corazón y le entregamos nuestra vida al Señor. Para que lo que yo haga, lo que haya heredado de mis antepasados, lo malo que haya heredado de los no vaya a pasar a mis hijos. Y que de mis hijos no vaya a pasar a mis nietos. Y de mis nietos no vaya a pasar a mis bisnietos. Y así en adelante. No, eso lo cortamos.
el día que abrimos el corazón al Señor, eso quedó atrás. Que tenemos que algunos seguir luchando, algunos tienen que seguir luchando con ciertas tendencias dentro de su vida. Por decir algo, por ejemplo, una tendencia a la glotonería. No es que en esa familia todos son gordos. No estoy hablando mal de estas personas, pero es una forma, la glotonería, la obesidad. Mire, a mí como dijéramos, me impresiona. Hay un programa en televisión, un programa americano que habla de eso, un doctor muy famoso, no recuerdo el nombre, Kilos Mortales, creo que se llama la serie. Y salen unas personas obesas, pero impresionante. Eso es una maldición. Es una maldición de no poder aprender a controlar nuestros apetitos, eso es una maldición. Entonces ve uno que los padres son obesos y salen los hijos, jovencitos de 12, 14, ya obesos, y desde los más pequeñitos, eso es iniquidad. Una maldición generacional que va pasando de generación en generación. Dice ahí la palabra: el Señor es Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. La visita. Y yo digo que de pronto alguien podrá decir, pero es que ese es un Dios castigador. No, es un Dios de amor que nos ama. Y Él nos está hablando. Cuando hacemos algo mal, el Señor nos habla y nos advierte y nos pone sobre aviso. Pero hay gente que no oye. Gente que no oye. Entonces visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hay una maldición generacional que viene a través de los tiempos. Hay otra maldición que se vuelve generacional, la que cada uno de nosotros en un momento activamos. En algún momento empezamos a caminar por un desfiladero del pecado, cierto tipo de pecado. Llámelo adulterio, llámelo mentira, llámelo robo, abuso de confianza, llámelo, no sé, mentira, la mentira, el odio, el resentimiento, la amargura. Esos son pecados que van a trascender. Entonces nosotros podemos en algún momento activar una maldición dentro de nuestra casa. Son lo que se activan las concupiscencias del alma. Somos seres humanos, somos raza caída. Desde Adán y Eva estamos pagando las consecuencias del pecado de ellos. Miren ustedes, desde Adán y Eva. El Señor no creó al ser humano para que fuera infeliz, para que viviera en guerra, no. Dios hizo al hombre para que disfrutara de todo lo que yo te doy. Puedes comer, come de todo, divierte tu vida, vive feliz. Para eso creó Dios al hombre. Pero le dio una característica, que es una característica divina, su voluntad. Tomamos decisiones, libre albedrío. El Señor, aun cuando no quiere que nosotros caigamos en el pecado, si decidimos caer en el pecado, eso es problema de nosotros y el Señor se pondrá triste como un Padre amoroso. Espero estar me haciendo entender. Entonces, hay esa maldición que viene a través de los tiempos, desde el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el papá, y llega a nuestras vidas y nosotros repetimos lo mismo, y vamos repitiendo y aprenden nuestros hijos y luego los nietos, los bisnietos, y ahí va una maldición que viene de generación en generación. Y cuando hablamos de maldiciones generacionales, no estamos hablando solamente como dijéramos, pues de ciertos comportamientos, sino estamos hablando aún de enfermedades. No es que genéticamente,
No, que es que mis antepasados todos fueron enfermos de tal cosa. Entonces yo también tengo que ser... No, no, tú puedes cortar esa maldición generacional de enfermedad o de tendencia a ciertos y determinados pecados. Pero también hay la maldición generacional que nosotros activamos en el presente. ¿Ah? Un padre que va, un papá, que en medio de sus negocios va y roban al fisco nacional, al tesoro público, y el pecado queda ahí. Y ese pecado pasa a la siguiente generación. Si no se corta, pasa a la siguiente generación. Entonces nosotros podemos activar pecados en nuestra vida. Pero aquí la pregunta es, bueno, ya más o menos entendimos lo que significa. ¿Cómo puedo yo cortar esas raíces, esa semilla que se sembró y esa semilla germinó y está produciendo en nuestras vidas una tendencia, un pecado? Eso se llama iniquidad. ¿Cómo cortar? Bueno, en primer lugar, identifiquémoslas. ¿Cómo las identifico? Muy sencillo. Pensemos a ver qué tendencias tenemos, qué adicciones tenemos, qué enfermedades sufrimos, qué conflictos se manifiestan en nuestras familias reiteradamente, qué conflictos, ¿sí? Hermanos, tíos, abuelos, abuelas, cuñados, todo eso. Y podemos, hay una forma que aprende uno en la psicología, los genogramas. El genograma es como una especie de, como dijéramos, ¿cómo se llama eso? De árbol genealógico. Eso es un genograma. Entonces yo me pongo arriba, ¿sí? Mi esposa y yo. Y luego empiezo, mi esposa, su papá, fulano, la mamá, sutana. Hago lo mismo conmigo y ahí vamos bajando, vamos ampliando la base y vamos descubriendo qué tendencias hay en la familia. Y alguien diría, no, pero es que eso no siempre se cumple. Yo diría que eso se llega a cumplir casi en un 99%. Hasta el momento en que nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Entonces, eso puede venir, las identificamos a través de tendencias en nuestra familia. ¿Cómo las cortamos? Identificándolas. Si no las identificamos, pues, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo podemos también hacer? ¿Qué más podemos hacer? Pedir perdón al Señor. Identificar el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo asumimos como si hubiera sido pecado nuestro y le pedimos perdón al Señor por el pecado de ellos. Y pedimos perdón como si el pecado lo hubiésemos cometido nosotros, pero no, estamos pidiéndole, Señor, perdón por el pecado de mis antepasados, de mis abuelos, de mi abuelo, de mi abuela, de mi tatarabuelo. Por eso tienes toda la razón, nosotros tenemos que orar por Colombia, por nuestro país, porque hay herencias malditas en nuestro país. Somos en ciertos sectores un país violento. Mira que la violencia poco a poco se ha ido transformando, tomando otras formas, pero está ahí en medio nuestro, tenemos esa tendencia. Primero el pecado de nuestros antepasados, pidiéndole perdón al Señor por esa violencia. Yo voy a anotar aquí cuando oremos por el pecado. Anoto aquí, ahorita oramos. Entonces, pidiendo perdón. Mire lo que dice Nehemías 1:6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti de día y de noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, dice el escritor, sí, yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Reconozcamos que hemos pecado
y que nuestra familia pecó. Bueno, que ahora estamos a paz con el Señor, pedimos perdón y empezamos a caminar con Él. Sí, qué bueno. Entonces nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, de aquí en adelante, ya van a caminar bajo esa cobertura del perdón. Que en algún momento alguno de ellos se desvió del camino, que unos amigos o amigotes y empezó por el licor o por la droga o por el robo, no lo sé. ¿Ah? ¿Puede caer en ello? Claro que sí, porque el ser humano es libre. El ser humano puede tomar las decisiones que él quiera. Supongamos de pronto alguno de nuestros hijos o nietos o bisnietos, alguno le dio por ahí por salirse del camino. Ah, es que mi familia, es que de mi abuelo, todos son cristianos y ya estoy aburrido de esos cristianos. Tomó una decisión, ya es un hombre de 20, 22, 25, 30 años y tomó la decisión de coger un mal camino. El ser humano es libre, así como Adán y Eva tomaron en libertad la decisión de pecar, de desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué más debemos hacer nosotros? Renunciar y cortar. Nosotros no heredamos, como dijéramos, no heredamos el pecado. No, nosotros heredamos es la iniquidad. La iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? Esa tendencia al pecado. Eso es tremendo y muchas veces la ciencia, porque es una ciencia, la psicología y la psiquiatría, poco, yo diría casi nada, dedica a la parte espiritual. Yo recuerdo cuando yo fui a la universidad a estudiar psicología, había discusiones no, sino intercambio de ideas. Me respetaban, los maestros respetaban mi forma de hablar y de ser. Yo les sugería a ellos que leyeran la palabra, porque si hay un libro de psicología perfecto para nosotros conocernos, es este libro, la palabra del Señor, la Escritura, la Biblia. Entonces, tenemos que reconocer, porque es lógico reconocer que nosotros estábamos en nuestros padres cuando ellos pecaron contra Dios. Estábamos en nuestro padre, no habíamos nacido, pero estábamos, como dice la palabra, en los lomos de nuestros padres. Y si ellos pecaron, viene la iniquidad, que es esa tendencia al pecado. Y estábamos en sus lomos, no habíamos nacido, pero estábamos en sus lomos. Hebreos 7:10, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví, está hablando hoy de Leví. ¿Recuerdan ustedes? En Hebreos 7:10, habla de que Abraham salió a una batalla a pelear por un sobrino, por Lot, a pelear por Lot, desobediente, se puso a buscarle guerra por allá a otras tribus y le tocó al pobre viejo Abraham ir a auxiliarlo. Y él se armó, aun cuando no era un militar, se armó y ganó la guerra. Y cuando venía de regreso traía tesoros de la guerra, el botín de guerra. Y cuando pasó por un lugar, se encontró con un sacerdote Melquisedec, que viene a ser como la figura del Señor Jesús. Y dice que él, de todo lo que traía Abraham, del botín de guerra, tomó el 10% de todas esas, de lo que había recogido, el 10%, y se lo entregó al sacerdote Melquisedec. Y Leví, que fue quien promulgó por inspiración del Señor la ofrenda y el diezmo, no había nacido, dice la palabra, que estaba en los lomos de Abraham. Es un descendiente de Abraham, pero vino mucho tiempo después. O sea que cuando hablamos de ofrenda y de diezmo, estamos hablando de algo que debe estar en nosotros. El querer honrar a nuestro Dios. Y eso se lo heredamos a nuestros hijos.
Porque eso es una bendición. Y es la bendición de caminar libremente, siendo bendecidos y prosperados. Esa es la bendición. No es el tener solamente, porque hay gente que tiene, pero ese dinero que tienen es una maldición. No, es el tener, pero al mismo tiempo bendecir. Y una demostración de cómo nosotros bendecimos lo que ganamos, las utilidades, nuestros sueldos, nuestros ingresos, es tomando una parte para la iglesia del Señor. Para que la palabra vaya, corra. Las iglesias tienen muchos gastos, mis amados. Muchos gastos. La gente cree que es que eso, no, si yo abro una iglesia y me vuelvo rico. No, eso no es así. Eso no es así. Muchas iglesias que se pudieron haber abierto así han fracasado. Por lógica, por lógica. Bueno, entonces, renunciamos y cortamos el pecado que heredamos. Miramos, preguntamos, bueno, ¿cómo era mi abuelo? Que mi abuelo era un adúltero, era un enamorado. Entonces, ahí hay un pecado que podemos heredar. Oración. Y le pedimos perdón al Señor por el pecado de nuestros antepasados y que esa iniquidad o esa tendencia a ese pecado de nuestros abuelos pase a nosotros y de nosotros a nuestros hijos y pase a los nietos. Se corta. Punto. ¿Qué más? En cuarto lugar, el anterior es renunciando y cortando. No heredamos el pecado, no, acuérdense, heredamos en la tendencia al pecado y eso se llama iniquidad. Dice Deuteronomio 24:16, tengo aquí una anotación, dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su propio pecado, por su pecado. Pero ahí va la tendencia, va ahí está ahí la tendencia. Mire, yo conocí una familia hace ya mucho rato, toda la madre separada de su papá, del esposo, y fueron como 8 hijas y 2 hijos. Y las 8 hijas en algún momento habían sido casadas y se separaron. Alguien dirá, no, es que es gente como de malas. No. Estamos hablando de iniquidad, que es esa tendencia a cierto tipo de pecado. Todas las mujeres en esa familia, todas, como alguien diría, ese es un sino, el destino. No, esa es una iniquidad del pecado. La tendencia a cometer ciertos pecados va a pasar de generación en generación. ¿Qué más? En cuarto lugar, reconocer. Tenemos que reconocer que nosotros estábamos en los lomos de nuestros antepasados cuando ellos cometieron el pecado. Eso hay que reconocerlo. Estábamos en los lomos de ellos. Así no hubiésemos nacido todavía, ni estuviéramos en los proyectos de nuestro bisabuelo. Pero él cometió un pecado, y al cometer un pecado se enciende la iniquidad. Y esa tendencia a ese pecado del bisabuelo empieza a caminar a través de nuestras historias. Claro. Hebreos 7:10 dice: porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿De qué está hablando ahí esa palabra? De Abraham. De Abraham. Él da la ofrenda, da el diezmo de todo lo que recibió en el botín antes de que el diezmo fuera establecido más adelante por Leví. Dice que la palabra que Leví estaba en los lomos de Abraham. O sea que eso no, que es que el diezmo... No. ¿Quién le dijo a Abraham que le diera diezmo a Melquisedec? Nadie. Nació de él. Nació el querer bendecir a ese sacerdote, a Melquisedec. Qué interesante, un día esto vamos a hablar de Melquisedec porque es un personaje muy especial. Entonces, estábamos en los lomos de nuestros antepasados.
así no hubiésemos nacido todavía. Y aquí Abraham lo que hizo, a partir de ese momento, la bendición del pueblo escogido del Señor se inicia. Y a pesar de ser un pueblo contumaz y rebelde, porque se ha rebelado contra el Señor muchas veces y han pagado situaciones difíciles históricamente hablando, hasta en la época moderna fueron perseguidos por los nazis y llevados a cámaras de gas y muertos en campos de concentración. Porque han sido, se olvidan del Señor, contumaces, rebeldes. Bueno, en quinto lugar, nosotros debemos determinar y declarar libertad por la sangre de Cristo. Hay un nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por ese poder que tiene el sacrificio de la cruz, nosotros podemos declarar libertad, libertad en nuestra familia, de toda iniquidad, de toda tendencia a ciertos y determinados pecados, toda iniquidad, toda tendencia a cierto tipo de enfermedades. No es que esas enfermedades son generacionales, no, podemos cortarlas. No, que es que todos en la familia sufren de, ¿cómo se llama eso? De la sangre, no recuerdo. Hemofilia. La hemofilia, que eso es una enfermedad hereditaria. Sí, se hereda. Para aquellos que no conocen del Señor, seguirá pasando de generación en generación. Sí, es que yo vengo de una familia de hemofílicos. No, llegaste al Señor. Eso ya no es válido para ti. Todas nuestras enfermedades, el Señor las llevó en la cruz del Calvario. Por su sangre nosotros fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Sí, señora. No, es que una cosa es caminar con el Señor y otra cosa es caminar solo por la selva del mundo. Eso es otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más debemos hacer? La oración eficaz. Ese es el remedio para muchas cosas de nuestra vida espiritual. Rompemos nosotros con la oración, rompemos en el mundo espiritual el pecado de nuestros antepasados, el pecado de los presentes, el pecado nuestro y el pecado hacia adelante, a nuestra descendencia. La descendencia, nosotros repetimos mucho una expresión, porque la gente dice, ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero realmente la expresión no es esa, la expresión debe ser ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro país? Lo estamos viendo el resultado, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Los hijos de muchos de nosotros, o sobrinos, caminando con los materialistas, se olvidaron de Dios, se olvidaron del Señor. Bueno, entonces, con la oración eficaz nosotros rompemos en el mundo espiritual el pecado de nuestros antepasados y la iniquidad que haya sido transferida. Salmo 106:6. Miren lo que dice. Salmo 106:6. Pecamos nosotros, como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Claro, repetimos los pecados. Idéntico al abuelito, mire, idéntico al papá, idéntico. Claro, porque heredamos esa tendencia a cierto tipo de pecados. Eso se llama la iniquidad. Y esa iniquidad nosotros la podemos transferir de generación en generación. Si nuestros antepasados pecaron, cierto tipo de pecado, ese pecado viene caminando. Que nosotros lo rompimos, ese pecado. Claro que lo rompimos con todos los pecados de nuestros antepasados, que muchos de esos ni los conocimos. Pero hasta el día que conocimos al Señor, entregamos nuestra vida al Señor, rompimos con todos esos pecados de nuestras tendencias, iniquidad de nuestros antepasados. Desde nuestros antepasados, de bisabuelos, tatarabuelos,
se transmite el pecado, la tendencia a cierto tipo de pecados. Y muchas veces no lo reconocemos, no confesamos el pecado, y mucho menos si no lo confesamos nos vamos a apartar del pecado. Nosotros en el presente podemos activar la iniquidad para nuestros hijos, para los hijos de los hijos, los nietos, los bisnietos, tataranietos. Podemos activar, pero qué bueno cuando conocimos del Señor que pedimos perdón al Señor y a partir de ese momento es borrón y cuenta nueva. Y empezamos a caminar en bendición. Y esa bendición, cuando nos mantenemos, tenemos que mantenernos. Ese es el secreto del cristiano. No es de que yo soy cristiano cada 8 días cuando voy a la iglesia. No, en todas mis acciones, en todas mis actitudes, en todas mis palabras, en todos mis comportamientos, yo debo manifestar mi fe. Eso no es que yo soy cristiano cada 8 días, pues voy al templo y blanqueo los ojos y me doy golpes de pecho. No, y en la casa es un demonio. Por favor, eso no es así. Eso no es así. No ha pedido perdón al Señor. Entonces nosotros podemos activar una iniquidad en nosotros. Podemos recibirla de nuestros antepasados y repercutirla y dejarla a nuestros hijos, o podemos crear nuestra propia iniquidad en el presente, y esa iniquidad, si no pedimos perdón y la borramos de nuestros pecados, pasará a nuestra descendencia. Cuando se practican las obras de la carne, ahí empiezan. ¿Y quiere que se las lea? Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Que yo los amonesto, dice Pablo a la iglesia en Galacia. Los que practican tales cosas, todas esas cosas, no entrarán al reino de los cielos. Y no entrarán. Entonces, que alguno de mi casa, mi papá, anduvo en idolatría. Nacimos en un país donde la fe era una fe fundamentada en la idolatría. En arrodillarse delante de una imagen, de un muñeco de barro, de oro, de lo que sea. Por Dios, ya le pedimos perdón al Señor por eso. Entonces, al practicar la iniquidad, estamos quebrando nuestra relación con el Señor, nosotros y el Señor. Y las raíces de iniquidad, déjenme decirles algo, las raíces de iniquidad, o sea, lo que heredamos, esas raíces estorban, le hacen estorbo a los propósitos de Dios en tu vida, en mi vida, en la vida de nosotros. Por eso tenemos que reconocerlas, mis amados, y borrarlas, pedirle perdón al Señor. El Señor nos perdona, no necesitamos un exorcismo, necesitamos una liberación. No, es reconocer el pecado, pedirle perdón al Señor, el Señor nos perdona y seguimos. ¿Y cómo sé yo que el Señor me perdonó? Hazlo y te vas a dar cuenta de lo que significa. Si nosotros no detenemos esos ciclos de iniquidad, van a haber problemas, van a haber conflictos en la casa, en la familia, y cosas que se suceden y que de pronto en algún momento no entendemos, y cosas que como que no se resuelven nunca. Y se afecta nuestra fe, nuestra creencia en el Señor, áreas de nuestra vida como la vida familiar, la vida de los negocios, la vida emocional, la vida moral, la vida espiritual. Se afecta, mis amados, no estamos hablando juego. Nosotros no tuvimos culpa del pecado de nuestros antepasados, no tuvimos control sobre las tendencias, sobre las herencias de iniquidad, no. Pero lo que nosotros sí podemos tener control es sobre lo nuestro. Lo que nosotros hemos iniciado o activamos en algún momento, eso sí lo podemos cortar. Y podemos cortarlo de nuestros antepasados, digamos genéricamente, generalmente decir, yo pido perdón, Señor, por el pecado de mis antepasados, que pecaron contra ti. Claro que sí, lo podemos hacer. Esa es nuestra decisión.
¿Y saben ustedes que nuestra vida espiritual está sujeta a nuestras decisiones? No, es que tan de malas. No, eso aquí no se trata de ser de buenas o de malas, porque son las decisiones que nosotros tomamos. Desde el huerto del Edén, el ser humano tomó una decisión equivocada. Desde el huerto del Edén. Y nosotros vinimos a pagar, como dice el dicho, los platos rotos. Y como dice un dicho boyacense, a pagar las habas fritas que se comió el burro en Tota. Así dicen los boyacenses. Si vinimos a pagar algo que no fuimos nosotros, pero bueno, ahora conocemos del Señor y nos afirmamos en la fe. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos bendecidos en un huerto, en el huerto del Edén. El hombre se rebela contra Dios, tomó una decisión equivocada, quedamos esclavizados desde ese tiempo a la inclinación al pecado, quedamos desde allá, desde el huerto del Edén, estamos, la generación estamos pagando desde ese momento. En el huerto del Edén perdimos el poder de decidir, lo perdimos. Ajá. El ser humano quedó esclavizado a inclinaciones que no son correctas. Desde allá quedamos inclinados. Es que uno lee la palabra, ya en el capítulo 4 ya hay un crimen. Caín mata a Abel. Y creo que 2, 3 capítulos más adelante había tanta maldad ya en el mundo que el Señor le tocó borrar a la gran cantidad de seres humanos de la tierra, el diluvio universal. Uy, ¿cómo sería? Entonces allí en el huerto del Edén, Adán y Eva, allí perdimos el poder de decidir, quedamos esclavizados a decisiones incorrectas. Eso fue en el huerto del Edén, pero déjenme decirles, hubo otro huerto, el huerto de Getsemaní. ¡Wow! Con el postrer Adán. Ese Adán se llamó Cristo Jesús. En él, nosotros recuperamos absolutamente todo y se nos fue devuelto el poder de decidir. Antes no teníamos ese poder para decidir no aceptar el pecado. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús no solo nos trajo, no solo la salvación, nos trajo una forma de vida nueva que nos permite cada día ser mejores. Amén. De víctimas pasamos a ser transformadores de una nueva realidad para nosotros. Porque de tal manera, sí Señor, entonces podemos transformar nuestra realidad. En Gálatas 5:19, léalo. Ahí habla de las obras de la carne. Lean ese listadito, así como para que vean a qué estamos expuestos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes. Cosas semejantes a estas. E iniciamos raíces de iniquidad. Sin Dios, ¿a dónde vamos? Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apetito desordenado de placeres que no son adecuados, son pecaminosos, llevan a la muerte espiritual. Aquel que se droga está caminando a la muerte. Aquel que se emborracha con cerveza o aguardiente está caminando a la muerte. Antes de tiempo se está autodestruyendo. El que se droga, el que hace el mal, el que roba, el que atraca, el que asalta, está caminando hacia la muerte. Y nosotros podemos iniciar raíces de iniquidad
para nuestros descendientes. Porque las raíces conciben, dice la palabra, conciben el pecado, da a luz el pecado. Y ese pecado, cuando la persona consume el pecado, sí, está bien dicho. Cuando, al ser ejecutado ese pecado, da a luz la muerte, dice la palabra. Sí, todo eso forma parte, claro. Ahí lo dijimos, hay 17 vicios ahí en la lista. Hay 17 vicios y los podemos clasificar. Hay vicios de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de lujuria, de concupiscencia, inclinación al libertinaje, así sea en la práctica o en la mente, porque no es de que no, es que yo nunca he estado con otra mujer diferente a la que tengo. Pero ¿qué ves? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves muchas veces en el internet? ¿Estás viendo pornografía? ¿Es pecado? Claro que sí, que es pecado. Vamos contaminando nuestro ser interior, claro. Entonces, en ese caso, estamos, lo que Dios puso en nosotros, que fue la sexualidad, que es algo hermosísimo, lo estamos contaminando. Y ese contaminar nuestro cuerpo es pecar contra nuestro propio cuerpo. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, dice, ustedes no saben que el que se une a una prostituta, a una ramera, se vuelve un solo cuerpo con ella, una sola carne. O sea, ¿que heredamos el pecado? Claro que sí. Los dos serán una sola carne. Por eso dice, huyan de la fornicación, huyan. La adoración a Dios es falso, idolatrías, hechicerías, brujería. Eso lo llama un escritor lo llamaba la prostitución del alma. La hechicería, herejías. Esos son pecados contra nuestro amado Señor Dios. Y también tenemos los pecados emocionales, raíces de amargura. Ojo con las raíces de amargura. Y son nueve pecados que surgen de ahí, de las raíces de amargura. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Y dice Pedro a la iglesia en Galacia, a los Gálatas 5:21, que los que practican tales cosas, clarito, no heredarán el reino de los cielos. Igualmente aquel que abusa de los apetitos, las borracheras, las orgías, se dejan llevar. Y dice, Pablo habla de estos pecados, dice, y cosas semejantes a esta. Cosas semejantes a esta. En 1 Corintios 6:9 dice Pablo, ustedes no saben que los injustos, o sea, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. E insiste, dice, no se equivoquen. Estoy hablando, dice Pablo, ahí en 1 Corintios 6, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Ni los maldicientes. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Cuidado, cuidado. Palabras. Yo diría que uno tiene que aprender. Poco a poco vamos aprendiendo de todo lo que yo hablo, la forma como yo hablo. Y yo tengo que hacer un balance. Si estoy hablando correctamente o incorrectamente. Porque todos y cada una de esas cosas van instalando algo que se llama, llamamos nosotros en la teología espiritual, en la bíblica, raíces de iniquidad.
van quedando ahí raíces de iniquidad. Y esas raíces de iniquidad llegan, se instalan en las familias y van caminando hacia adelante, hacia los que vienen detrás de nosotros. Imagínate tú, que tú eres ya abuelo y tu nietecito tiene 3 años, 4 años, y tú caminas en iniquidad. Piense, ese niño va a heredar lo que tú eres ahora. Ah, pues que yo soy el abuelo. Sí, claro. El niño va a heredar. Eso se llama raíces de iniquidad y viajan a través de las familias por el tiempo. Entonces, esas raíces hay que identificarlas, mis amados, y la palabra nos da todo el listadito que hemos leído. La palabra nos dice romper ciclos de iniquidad con la carne. Dios nos ha bendecido y nos quiere bendecir. Dios es increíblemente con nosotros, dice Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, miren, mis amados, humildemente tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestro propio pecado, tenemos que reconocerlo. Y tenemos que reconocer también el pecado de nuestros antepasados, de nuestros padres, que se activaron en nuestra vida. Y tenemos que ser libres, mis amados, en el Señor, para poder tomar las decisiones que el Señor quiere que nosotros tomemos. Romper esos ciclos de iniquidad. Y dejar de, ¿cómo sé yo que se rompieron? Dejar de practicar esas obras de la carne que practicábamos, que poco a poco van activando, eso es lo que llamamos raíces de iniquidad. Nosotros rompemos con todo eso y el Señor se encargará de que empecemos a producir fruto de justicia. ¿Cómo lo logramos? El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros lográramos eso, la salvación. Amén. Les dejo para terminar este versículo. 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos a nosotros mismos. Y les dejo esta otra porción de la palabra, Job 11:14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, en este momento, por tu palabra, por tu exhortación para nosotros. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que podamos tomar las decisiones adecuadas en cada momento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día. Gracias te damos, Padre. Eres bueno, maravilloso con todos y cada uno de nosotros. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy es día de cena del Señor. Ya habíamos hablado de esto para que tú alistaras en tu casa un pedacito de pan y un vino. No, que no tengo vino, pastor. Bueno, un jugo de mora, lo que sea, algo significativo. De uvas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Dice, vamos a leer en el Evangelio de Marcos capítulo 14, versículo 18. ¿Qué está pasando en ese momento? Es la institución de la cena del Señor. Dice, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían,
dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los dos el que moja conmigo el pan en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Lo bendijo y lo partió y les dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Padre, te amo, gracias. Señor, la expresión más grande de amor que alguien haya hecho por la humanidad fue en ese momento, con decisión, con voluntad propia, con entrega, aceptó ser el Cordero inmolado en la cruz del Calvario por el perdón de todos nuestros pecados hasta el día de hoy. Y ese cuerpo inmolado allí en la cruz del Calvario, representado hoy como el pan, Señor, que es comido y molido como fue molido el cuerpo de nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, gracias por ese sacrificio precioso de la cruz, aunque horrible humanamente hablando, precioso porque a través de ese sacrificio pudimos amistarnos contigo, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias, Cristo, por haber entregado tu vida allí en la cruz del Calvario. Ahora comemos este pan, símbolo de tu cuerpo, sabiendo que al hacerlo, Señor, tendremos comunión contigo. Y si alguien está enfermo, al comer el pan, la sanidad tuya venga sobre él. Gracias, Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos permites este momento en nuestra vida, en que podemos agradecerte, Señor, de todo corazón, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada por nuestros pecados, por nuestras concupiscencias, Señor. Señor, y allí en la cruz del Calvario, por esa llaga, Señor, que te hicieron, Padre, allí están todas nuestras enfermedades. Tú las llevaste a la cruz, moriste, Señor, moriste por nosotros, porque nos hubiese tocado morir. Pero gracias, Señor, que hoy podemos darte por esta copa de jugo de la uva, de la vid, Señor, y podemos agradecerte a ti, Dios, esa muerte tan tremenda, Señor, terrible que sufriste por nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Gracias te damos hoy, Señor, y nos declaramos justos delante de ti cuando tomamos la copa y comemos el pan. Y tú le dijiste: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de los cielos. Amén. Puedes tomar la copa. Gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Vamos a honrar al Señor con nuestra ofrenda, con nuestros diezmos. En esta mañana los invito a abrir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 45. Dice así: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos
Isaías 45:2. Y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas tú, esa palabra es para ti, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Gracias te damos, Señor, porque nos permites tomar de lo que tú ya nos has dado, de la bendición que tú ya nos has dado, de lo que recibimos, Señor, por nuestro trabajo, una pequeña parte la colocamos delante de ti. Y esa ofrenda, ese diezmo, viene a ser un dinamizador de tu proyecto de evangelización en el mundo entero. Gracias, Dios, porque nos permites tomar de lo que el pueblo ofrece a ti, Dios, para que tu palabra corra cada día más, para que te conozcan a ti en muchos otros rincones del mundo. Gracias te damos, Señor. Bendícenos cada día más con toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Toma tu ofrenda, tu diezmo. Si vas a una iglesia, lleva la ofrenda y el diezmo allí a tu iglesia. Entrégala a tu pastor. Bendito y alabado sea. Vamos a orar hoy también por dos personas muy cercanas a nuestro corazón. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que nos llamaron por mi cumpleaños, para bendecirme, para felicitarme por mi cumpleaños. Gracias, gracias. Para mí fue un tiempo precioso, un tiempo muy bonito, con mi casa, con mis hijos, con mis nietos, con mi familia. Un tiempo muy bonito. Pero hoy oramos también por el pastor José Satirio. Cumplimos los mismos años el mismo día. Tenemos la misma edad. Claro, y todavía se ve joven, muchacho todavía, con fuerzas, con ese dinamismo que lo caracteriza. Oramos por el pastor José Satirio y oramos también por el pastor William Otálvaro. Cumple también el mismo día, el 6 de octubre. Claro que él es mucho más joven que nosotros, es un muchacho al lado nuestro. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de todos aquellos que se acordaron de mi cumpleaños, que llamaron y me felicitaron. Quiero que oremos también por la iglesia de Chiquinquirá. El Señor nos permitió estar allí en su inauguración. De una forma muy, muy pequeña ayudamos a que esa iglesia se fundamentara, tomara fuerza. Y hoy en día esa iglesia va como un tren, a toda velocidad, a toda marcha. Eso no lo para nadie. Allí en Chiquinquirá bendecimos a los pastores, al pastor Alberto y a la pastora Mayra. Oramos también hoy, claro que sí, por Israel. El pueblo de Israel está en este momento pasando por una situación difícil y compleja, prácticamente como el inicio de una guerra. Bendecimos al pueblo de Israel en este momento. No olvidemos que Israel es el reloj de Dios. Lo que va sucediendo allá afecta al mundo entero. Oramos también por Colombia, por nuestro país, por el pecado de todos los colombianos. Oramos por la semana que empieza hoy. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por la vida del pastor José, por la vida del pastor William. Oramos, Señor, y te damos gracias por todos los amigos y hermanos que se acordaron, que nos llamaron a felicitarnos. Señor, gracias por haber puesto en el corazón de ellos, Señor, bendición para nosotros. Oramos, Padre, también por la iglesia de Chiquinquirá, Señor. Fortalece esa iglesia, que tu palabra corra a través de muchas personas que van a la iglesia, Señor. Lleva a esa ciudad, a tu iglesia, Señor, allí en Chiquinquirá. Bendice a los pastores, bendice a los padres. Con toda bendición, dales palabra buena, palabra fuerte, palabra nueva. Todos los días oramos también por Colombia, por nuestro precioso país. Te pedimos perdón por el pecado de nuestro pueblo, pero también te pedimos que guardes a Colombia. Guárdala, Señor, del malo, del perverso, aquel que quiere institucionalizar el ateísmo
No lo permitas, Dios, ten misericordia de nosotros. Somos un país que está dedicado a ti, oh Rey. Colombia, una tierra feliz, porque tú así lo declaraste a tu siervo. Oramos, Señor, también por la semana que empieza. La vida de todos y cada uno de los que nos acompañan, Señor, sea bendecida a partir de este momento, en su trabajo, en su casa, en su familia, en su salud, en su economía, en todas las cosas. Los afanes de la vida, Señor, bendícenos, guárdanos y prospéranos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias por las demostraciones de amor, de afecto, de cariño hacia mí, hacia mi esposa, hacia mi familia. Dios les bendiga y Dios les guarde grande y ricamente en esta semana que empieza hoy. Dios les bendiga.